Te agradezco mucho por la oportunidad. Gracias. Vamos a darle la bienvenida al internacionalista Juan Belit, con quien nos reencontramos también después de un tiempo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, un gran gusto y te agradezco mucho la invitación, mi querido Enrique. Juan, lo que hemos visto de las escenas en el aeropuerto de Kabul son desgarradoras, ¿no? En realidad, Así es. Siempre un éxodo, ¿no? Es dramático, pero verlo así, ¿no? La desesperación de una población tratando de salir como sea. Hemos visto algunas escenas de los interiores de los aviones atestados absolutamente de quienes han podido salir, los otros que se quedan, disparos, muertos, etcétera. ¿Qué significa la toma al poder de los talibanes o el regreso al poder de los talibanes de Afganistán justo en este contexto de salida de tropas estadounidenses? Joe Biden ha ratificado su decisión básicamente diciendo que ese ya no era un conflicto de interés nacional para Estados Unidos. Exactamente. Bueno, yo creo, y me hizo recordar la situación del aeropuerto de Kabul, cuando hace algunos años, muchísimos años, tal vez tú no lo recuerdes porque eras muy pequeño, el ejército norteamericano saliendo de Saigón al terminar la guerra de Vietnam, y donde el ejército norteamericano fue derrotado así, digamos, explícitamente, y no solamente el ejército salió, sino también salió una gran cantidad de habitantes que habían ayudado a las tropas americanas. En este caso, es importante citar, en primer lugar, que la toma de Kabul y la toma de Afganistán se ha convertido en lo que hoy día están diciendo muchos de los mujahidines: Afganistán y Kabul es la tumba de los grandes potencias mundiales. Es decir, aquí hemos derrotado a los rusos, hemos derrotado a los americanos, a los franceses y también a los ingleses. Ciertamente creo que hay que considerar un hecho que es muy importante. ¿Por qué tanto esfuerzo de los mujahidines, de los talibanes, para tomar Afganistán? Afganistán tiene una posición geopolítica de vital importancia. Está rodeado por Uzbekistán, está rodeado por Turquistán, está rodeado por Pakistán, por Irak y por la China. Por lo tanto, irradia una gran influencia en la región. Por esta razón es que precisamente hoy, hace más o menos unas 6 horas, las Naciones Unidas lanzó una alerta manifestando que la caída de Kabul va a estimular el terrorismo mundial. Ciertamente, las Fuerzas Armadas europeas especialmente están en alerta, porque a partir de este instante y de este momento podría, lo plantea en condicional las Naciones Unidas, extenderse el terrorismo que se ha dado en este país a algunos países europeos. Ciertamente, este es un hecho que tiene una gran repercusión. Como tú lo has dicho, Joe Biden ha manifestado y ha ratificado la salida del ejército norteamericano, manifestando que es una guerra en la cual ellos no tenían ningún interés y que la misma lleva cerca de 20 años combatiendo. Pero por su lado, Angela Merkel ha manifestado que ha sido muy precipitada la salida de las Fuerzas Armadas, tanto de Estados Unidos como de la misma Alemania y de los otros países que habíamos citado. Este es un hecho que tiene especial trascendencia, porque el mismo director de la agrupación de los cancilleres europeos, el señor Borrell, que es el representante español, ha dicho que esta es una responsabilidad de la Unión Europea, porque además el éxodo que ya se ha iniciado, que aproximadamente se habla que están saliendo 1 millón a 1.300.000 personas, en un país que no hay orden, es un caos generalizado. El presidente de Afganistán salió hoy como más o menos a las 11:30 de la mañana y ha dejado un país en un absoluto y completo desorden, donde sin lugar a dudas
mi estimado Enrique, las mujeres van a ser más afectadas. Escuchaba hace unos instantes en la televisión francesa que entrevistaban a una mujer que es ministra de Educación y ella dice: yo voy a ser el primer objetivo de los talibanes porque las mujeres para los talibanes son una suerte de objeto, un trato casi cosificado. Las mujeres está prohibido que salgan a la calle sin burka, el vestido que las tapa absolutamente hasta las manos, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden manejar bicicleta. Es decir, no pueden reunirse con hombres solteros. En ninguna parte está explícitamente prohibido. Y por lo tanto, la violación de los derechos humanos es una costumbre de los talibanes. Pero ciertamente, en estos momentos, hoy Afganistán es no un polvorín, ya estalló Afganistán y, como habíamos dicho, se ha convertido en el cementerio de las grandes potencias. Terrible, dramático realmente, y bueno, has hecho una descripción bastante completa de la situación, y yo quería aprovechar estos minutos que nos quedaban para preguntarte, ya volviendo a nuestro vecindario. Acabamos de hablar sobre la política exterior, el caso del canciller Béjar, y más allá de las declaraciones que se han exhumado, en su caso hay la expectativa sobre finalmente si el Perú iba a salirse o no del Grupo de Lima. La paradoja nomás ya viene en el título, ¿no? Que Lima salga de Lima, bueno, sería evidentemente llamativo, pero el gobierno de Venezuela y la oposición han iniciado precisamente un nuevo diálogo en México. ¿Qué le espera al Perú? A ver, si tomamos en cuenta que finalmente Béjar es un hombre de izquierda que dice que favorece una salida negociada o una transición democrática negociada, de repente podría ayudar en algo allí. ¿Cómo ves esa situación del régimen venezolano? Y hablando, Juan, de éxodos y de exilios, acá tenemos más de 1 millón largos de venezolanos pues, que precisamente han escapado de la desgracia de su país. Exactamente, precisamente porque el tema y la crisis venezolana es una situación que se expande y que complica también a otros países, es decir, el caso de Colombia y el caso de Perú, que somos los receptores de la mayor cantidad de migrantes venezolanos que vienen en situaciones verdaderamente dramáticas y que además de ello muchas veces afecta no solo la convivencia en el Perú, un país que hoy día no tiene posibilidades de dar trabajo a esa inmensidad de migrantes venezolanos, agrava la situación. Pero este tema creo que es un tema que además tiene hoy día el caso del Grupo de Lima, una interpretación que tendríamos que entenderla en su exacta dimensión. El Grupo de Lima es un grupo que ya se había agotado, ya había salido Bolivia, ya había salido México, ya había salido Argentina y de otros países, y por lo tanto ese consumismo que se estaba dando en el Grupo de Lima ya no daba más. Es decir, el hecho que el Perú todavía no se ha hecho público su salida, pero todo parece apuntar que va a ser muy próxima, porque en paralelo al Grupo de Lima ya está funcionando las negociaciones de la oposición con el gobierno del señor Maduro en México, y parece que ya terminaron las negociaciones hace 2 días y han acordado precisamente una segunda vuelta, que sería entre el 13 y el 16 de septiembre, posiblemente en otro país. Algunos dicen que podría ser en Noruega, en Oslo, y disculpa que yo cite esto porque hace cerca de 2 o 3 meses en un canal de televisión y en 2 canales yo había manifestado que esta posibilidad de buscarle una salida democrática y una salida pacífica a la crisis venezolana, la única manera es que se juntaran la oposición con el gobierno en un país extranjero, y además lo citamos por decir un país que da todas las garantías de neutralidad como Noruega, y si no fuera Noruega podría ser, por ejemplo, Oslo o Estocolmo. Estas condiciones hoy día
ya se están dando. El Perú todavía no se ha salido, pero todo apunta a que se saldrá. Puede salirse. Es decir, el Grupo de Lima no es ningún, digamos, una organización. Es simplemente un grupo que de manera coyuntural se creó para darle una salida democrática a la crisis venezolana, que tiene dimensiones económicas, políticas, humanitarias, sociales. Hoy creo que estamos nosotros en esa ruta, y que más aún el Perú podría apoyar también, haciendo algunos alcances, llevando algunos proyectos o algunas propuestas para estas negociaciones en las cuales está el señor González de parte de la oposición, y está el hijo del señor Maduro como uno de los miembros del Ejecutivo venezolano. También está siendo acompañado por los noruegos como facilitadores, como también los rusos por el otro lado. Bien, muy bien, Juan, muchas gracias. Seguiremos muy de cerca estas negociaciones. Ojalá que, bueno, a la enésima vez en el caso de Venezuela sea la vencida. Gracias por